todo eso y de que resulta terrible y punto. Lo cierto es que se va a cumplir un año de una guerra en suelo europeo, que no lo sé, pero yo creo que ninguno de nuestros expertos, analistas que están con nosotros hoy, que tenemos la suerte de que nos acompañen, hubiera imaginado, no lo sé si lo imaginabais o no. Miguel Ángel Temprano, experto en geopolítica y economía, buenísimas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Imaginabas cuando superábamos la COVID y decíamos, bueno, ahora hay que relanzar la economía, que podíamos acabar teniendo un año de guerra en Europa? No, de hecho yo daba por hecho que iba a durar 3 semanas, que iban a aterrizar literalmente en Kiev, pero vamos a ver, creo que no solamente yo, también lo dijo Biden. Es decir, Biden dijo que en 3 semanas estaban, que se habían equivocado en las previsiones de que pensaban que iban a ser en 3 meses. Esto para mí obviamente está siendo una grandísima sorpresa. Exacto. Yo no sé si también lo es para José María Viñal, socio de Square Patton Box, director del Máster de Relaciones Internacionales del IEB. Un gusto. Un placer. Siempre. José, siempre un placer estar aquí. ¿Un año te imaginabas tú de guerra en Europa? O sea, ¿creías que esto se podía dar? Porque uno tenía en mente, si llega una guerra es nuclear. No, pues yo, igual que Miguel Ángel, primero no sospechaba que iba a haber una guerra en Europa, punto número 1, y punto número 2, que al igual que vosotros, pensaba que iba a ser una guerra relámpago, porque yo soy de la generación que las guerras las hemos visto por la CNN y hemos visto cómo países de Oriente Medio pues caen en 3 semanas, en 4 semanas, luego ya es un poco gestionar lo que es la paz, gestionar lo que es el conflicto subyacente, etcétera. Pero lo que es el conflicto bélico, hemos visto, por lo menos los que somos los que tenemos conocimiento después de la Guerra Fría, de guerras rápidas, donde una parte se impone sobre la otra de forma contundente. Porque no hay un segundo bloque, ¿no? No hay alguien que de repente se oponga directamente desde cualquier otra parte del mundo, que quizás es lo que está ocurriendo. Decía Miguel Ángel, bueno, yo Biden creía que iban a ser 3 semanas. Bueno, o dijo, bueno, di que son 3 semanas, pero pon allí a la gente... Bueno, mira, a mí me tocó vivir en la industria militar la guerra Irán-Irak. Esa fue una antigua guerra de posiciones fijas. Por eso, ¿qué me refiero con esto? A que se tiraban todos los días unos a otros una cantidad de proyectiles de artillería media brutales. El lugar de compra de estos productos era escandaloso, era en Amman, en Jordania. Allí se juntaban los compradores de Irán, los compradores de Irak y todos los vendedores del planeta. Y les vendían y suministraban. El antiguo explosivo Río Tinto Española, que luego acabó siendo un desgaje de ella, fue mi empresa. Bueno, solo ganó dinero ahí. Y recuerdo algo que la gente no debe de saber. Gamesa, la empresa verde de Siemens, era una empresa monoproducto, como el McDonald's. Su producto era minas antipersonal. Ganaba dinero vendiéndolas allí. Es verdad que no se suele tener tanta memoria con Gamesa en concreto. Creo que tenemos también al otro lado de la pantalla a Emiliano García Coso, decano internacional de la Universidad Sergio Arboleda. Emiliano, buenas noches. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Bueno, pues haciendo un repaso triste con vosotros de un año de guerra en Europa, yo no sé si tú imaginabas esto y sobre todo, ¿cómo analizarías, y empiezo ya por ti, y se lo traslado también a Miguel Ángel y a Viñals, ¿cómo imaginas que va a ser el próximo año? ¿Hasta dónde vamos a estar con esto? Pues vamos, no solamente no nos lo imaginábamos nosotros, sino que yo creo que tampoco el autor material de esta situación, Putin, se lo imaginaba, porque como han dicho los otros contertulios, pues en el fondo esperaba una guerra rápida que Zelensky saliese, como ocurrió también en el caso de Afganistán, donde el presidente salió a la primera de cambio y por lo tanto poner ahí un presidente títere que pudiera manejar a su antojo. El problema en el que nos encontramos ahora es que esta guerra parece ser que va a ser larga, porque las posiciones de ambas partes son, digamos, poco flexibles y sobre todo porque después del discurso de Putin ayer, pues ha demonizado a toda la parte occidental y es muy difícil que encuentre una solución al entramado en el que se encuentra, porque ganar la guerra como fácilmente parece que cada vez se está planteando de una más difícil una solución de ganar solamente en la parte rusa. Bueno, por ir al punto de justo en el que estamos actual y con lo que comenta Emiliano, hay un momento de propaganda ya. Ya estamos en un momento absoluto de relato, unos se lo venden a unos, otros se lo venden a otros, estamos en ese punto.
Decía, de hecho, el señor Borrell hace apenas unos minutos, ha venido el representante de Rusia a la ONU y no se entiende la imagen que ha dado de Europa, no la entendía él, ¿no? Quiero decir que estamos vendiendo ya discursos absolutamente diferentes desde una parte y de otra. Olaf Scholz dice que le ha dicho a los chinos, que están por cierto un poco hartos de que les digan los chinos cosas, pero dice que les ha dicho que no les vendan armas a Rusia. El intercambio comercial en realidad de Rusia con China va a incrementarse por encima de los 200.000 millones, que era un objetivo que tenían a 1 año y medio vista. Yo no sé si le dará armas o no, pero claramente se han rehecho esos focos, se han redefinido. ¿Qué tipo de paz queremos con todo esto? Preguntaba Borrell. ¿Qué tipo de paz veis vosotros alcanzable? No, lo primero es que habría que definir o intentar entender lo que ocurre en China. Tenemos los occidentales un grave defecto. Vemos el mundo con nuestros ojos. Pensamos que tanto los chinos como los rusos piensan y ven todo como lo vemos nosotros, y nada más lejos de la realidad. Bueno, que si no es así lo ven mal, ¿no? Sí, pero bueno, pero el otro día tanto Wang como Putin decían que bueno, pues que estas democracias liberales con este concepto que tenemos no va. Pero vamos a un paso más atrás. China es lo que es hoy en día porque ha crecido solamente en 3 décadas y media. El primer puntito que se puso para que China creciera a la velocidad lo puso Panasonic, que trasladó en 1989, literalmente anteayer, 3 décadas y media, empezó a fabricar chips. Shenzhen, el mayor productor mundial de la zona de Shenzhen, que es la limítrofe con Hong Kong de piezas de estas, era un pueblo de pescadores. Hoy tiene más de 30 millones de habitantes. Y un detalle, los chinos hoy en día fabrican y venden al mundo 1/3 de o bien lo que son componentes o bien lo que son productos acabados de todo lo que tiene que ver con la tecnología. ¿Y a quién se lo venden? ¿A los chinos, a los rusos o a Occidente? Por lo tanto, si ves esa posición que tienen, y cuidado, donde Occidente está trasladando a una nueva zona, llamémosle geopolítica económica, que en el futuro lo vamos a escuchar mucho, que se llama Altasia, que son todos los países que van desde la India a la antigua Indochina, a toda esa zona, ya están trasladando fábricas, ven que su poder económico se pierda. Los chinos van a pegarse un tiro en el pie haciendo que las sanciones económicas que impongamos los occidentales hunda su economía cuando ya no está nada claro que vayan a conseguir la primera posición. Yo lo veo muy complicado, veo muy complicado. O sea, que son realmente... propaganda. También, claro, pero se lo paso también a José María, ¿son los chinos de verdad capaces de ser ese interlocutor que haga la paz? Bueno, lo están intentando, ¿no? O sea, está el ministro de Asuntos Exteriores chino, está en Moscú, ha tenido unas reuniones con el propio presidente Putin. Zelensky ha anunciado hoy en la rueda de prensa con el presidente Sánchez, que también quiere reunirse con la delegación china, y yo creo que ninguno de los contendientes va a dejar escapar la posibilidad de sentarse a negociar. Cuestión distinta es lo que se acuerde en la mesa de negociaciones, quién tenga la culpa de que no se llegue a esa paz y lo que pase en el ínterin. Todos los conflictos armados, por muy largos que sean, tienen un inicio, tienen un fin. Este conflicto está geolocalizado en el este de Ucrania y en el sur de Ucrania. Cuestión distinta es que, desde el punto de vista geoeconómico, geoestratégico, la guerra de los despachos, lo que son las sanciones, se esté luchando de forma mucho más globalizada. China, yo creo que va, y así lo anunció el presidente Putin en su discurso en la Duma, el giro al este, las rutas del Ártico. Ahora mismo se está suministrando a países aliados como Japón o Corea del Sur, incluso a China, con gas natural que vienen de las bases de gas natural, que las estaciones que hay ahora mismo en Yamal, en Kamchatka, el Arctic LNG 2, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta ruta ártica, que con el cambio climático pues ha permitido que haya un tráfico de buques mucho más fluido que anteriormente, ¿no? Y por otro lado, hablaba también el presidente Putin de lo que son la ruta transiberiana, ¿no? O sea, esa conexión, ¿no? desde el centro y desde la parte occidental rusa con Asia-Pacífico. Entonces, bueno, Rusia tiene que buscar nuevos amigos y nuevos socios. En este caso, claramente, China e India pueden suplir lo que es la ausencia de ese mercado occidental,
o sustituir, ¿no?, lo que era ese suministro a las economías occidentales. Y por otro lado, China e India pues ven una forma de alimentar sus economías de materias primas a buen precio, ser compradores de Rusia. Y la Unión Europea y Estados Unidos no van a parar este flujo, al igual que China sigue comprando a Irán casi toda su producción de petróleo, ¿no? Lo que sí que quiere la Unión Europea, lo que sí que quiere Estados Unidos es que tanto China como la India no sean pasos para bypassear lo que son las sanciones europeas. Es decir, la Unión Europea no quiere que se vendan materiales europeos a China y a la India y que acaben en Rusia, o que componentes y materias primas rusas acaben en Europa en ese sentido. No obstante, como tenemos unas sanciones muy peculiares y como Rusia hasta ahora era nuestro tercer socio comercial, y por la complejidad de la imposición de las sanciones, por culpa o con base en lo que son los textos fundacionales de la Unión Europea, que para aquellas sanciones que no estén pasaporteadas por las Naciones Unidas se necesita el consenso unánime de todos y cada uno de los Estados de la Unión Europea, nuestras sanciones son como un queso gruyère. Están llenas de excepciones, están llenas de limitaciones, están llenas de periodos de transición, están llenas también de puntos que son cuestionables, de cierta incertidumbre de la interpretación de los propios Estados. Entonces, hay mucha paradoja. Por un lado, estamos sancionando a Rusia y esta misma noche, mañana, saldrán publicadas el 10º paquete de sanciones contra la economía rusa, pero al mismo tiempo estamos comprando gas a Rusia todos los días, estamos metiéndole a Rusia dinero en el bolsillo, que probablemente utilice para luego financiar lo que es el conflicto en Ucrania. Entonces, se están dando muchas paradojas. Y China es lo suficientemente grande y lo suficientemente potente como para tener su propia agenda. Entonces, se va a aliar con Rusia en lo que le interesa, al igual que mandó una delegación muy nutrida a Davos, con un mensaje de apertura hacia Occidente y con un mensaje de reabrir lo que son las líneas de comercio después de las políticas del COVID que tenían hasta hace escasos meses. Por lo tanto, China juega su juego al igual que la India. ¿Que la India va a coger petróleo crudo ruso, lo va a refinar en sus refinerías y nos lo va a vender a nosotros? Sí, pero es legal. Ya está pasando, de hecho. Pero es legal, porque cambia el origen del producto. Crudo ruso se refina, hay un cambio sustancial en el producto. Las sanciones con y para eso, derivados, ¿no? En teoría. No, porque son derivados de origen ruso. Si es un diésel que se fabrica en Rusia es de origen ruso, pero si es un crudo que deviene diésel en China o en India o cualquier otro país del mundo no europeo, deviene un producto originario de ese país y por lo tanto, según las reglas de la OMC, ese producto tiene pasaporte chino, pasaporte indio, no tiene pasaporte ruso y es legal. Y la Unión Europea ha hecho las sanciones habida cuenta de la legalidad de que tú te puedas suministrar a través de otros países, pero porque queremos evitar el efecto boomerang de las sanciones. Tampoco la Unión Europea se quiere tirar un tiro en el pie. Y ojo que las sanciones, y esto Miguel Ángel, que tiene una memoria histórica fantástica, y nos ha dado sobre la prueba de ello, las sanciones son lluvia fina, es decir, las sanciones no se ponen para que duren 6 meses o un año, se ponen hasta que haya un cambio de paradigma. Pues eso estamos viendo prácticamente, de hecho. Y cuando haya un cambio de paradigma, pues en principio se levantan. Pero si alguien piensa que la economía rusa iba a sucumbir en un año de sanciones, está muy equivocado, al igual que la iraní en el 79 no sucumbió tras las primeras sanciones americanas, o en Cuba en el 61 no sucumbieron tras las primeras sanciones norteamericanas. Sí, es verdad que mucho tiene que cambiar el panorama. Al respecto de lo que decía José María, Emiliano, Wang Yi, el propio encargado de Asuntos Exteriores de China, fue también a la conferencia de Múnich justo antes de viajar a Rusia, por cierto, y allí dio ese mensaje ya de paz, de que, hombre, no nos queremos pegar con nadie, de que todo se puede llegar. Emiliano, hasta ahora Estados Unidos le ha sacado mucho dinero también a esto, que es una cosa que tampoco esconde a nadie. Sí, claro. ¿Ahora va a ser China quien lo haga? O sea, Estados Unidos ha gastado mucho dinero y seguirá gastando dinero, pero también, digamos, implica una inversión importante para la industria armamentística. Digo sacado, sí, es verdad que ha puesto mucho dinero, pero también lo ha sacado. O sea, la venta del 60% del gas natural licuado, por ejemplo, que tiene Estados Unidos, está ahora vendiéndoselo a Europa. Claro, sí, efectivamente. El gas licuado natural que está llegando de Estados Unidos es la sustitución al gas ruso y también pasará lo mismo con Qatar y no tanto con Arabia Saudí, que teníamos más expectativas y que finalmente nos han producido. Quisiera también añadir una cuestión interesante a los comentarios anteriores, que es, hay que recordar quizás que Ucrania ha colaborado con China en la construcción de su
su primer portaaviones, el Warjak, y también en los motores de aviones de la Fuerza Aérea, que para ellos es estratégico el hecho de ir generando un ejército chino que sea competitivo, especialmente en la zona Indo-Pacífico, para competir con Estados Unidos en la zona de influencia. Por lo tanto, ahí hay una relación interesante. Y luego, otra de las variables interesantes es la dependencia que tiene India de los suministros militares rusos. Entonces, ahí tenemos dos actores que entre India y China no tienen, digamos, ciertas tensiones territoriales, especialmente en la zona del Tíbet, pero los dos podrían ser interlocutores a la hora de tratar de sentar en una potencial mesa negociadora. Los dos son también parte de los BRIC. El presidente Lula ya también ha dicho que también tendría alguna propuesta para tratar de establecer un proceso de paz. Entonces, pues bueno, ahí tenemos tres actores, cada uno con su ámbito y con sus reuniones tanto con Rusia como con Ucrania, que puede ser, digamos, reducir un poco la tensión. China, evidentemente, tiene que jugar a todas las cartas, especialmente porque la dependencia económica la tiene más con Occidente que con Rusia, a pesar de ese incremento de 200.000 millones. Pero sigue dependiendo y tiene un problema en la economía interna con el boom, con el crack inmobiliario, a pesar de la intervención del gobierno chino, que ya la demanda interna no cubre, digamos, la crisis que se derivó del COVID y de las cadenas de suministros. Por lo tanto, China tiene una dependencia de Occidente y tampoco puede tirarse en brazos de Rusia, a pesar de que haya reforzado sus relaciones comerciales, que estén desarrollando los acuerdos para un mayor suministro energético para China por sus necesidades, pero aún así tiene que hacer un equilibrio muy difícil, por una parte con los términos económicos comerciales y por otra parte intentar, digamos, ampliar su zona de influencia en la zona especialmente de Taiwán, el Mar de la China y el Indo-Pacífico, que es su área estratégica preferente. Sí, Miguel Ángel quiere decir algo y aprovecho para preguntar súper directo. Mañana discurso de Xi Jinping. Discurso que se ha titulado Por la paz en Ucrania. No sé qué pensáis de esto. Que quería hacer una apreciación de hace, no sé, una hora y media. Los americanos acaban de anunciar que cuadruplican sus fuerzas militares en Taiwán. Estamos hablando de poca cantidad porque son fundamentalmente unidades de fuerzas especiales, pues ya sean Rangers, SEALs o los de la Air Force. No es poca cosa. Que no es poca cosa, y marines. Pero lo más importante no sean los 200 que envían o cuál sea realmente la misión que tienen, es el mensaje que se transmite. O sea, es lo más crítico. Y luego no nos olvidemos, es cierto, India tiene una dependencia armamentística de Rusia brutal. El antiguo partido en el poder, el de la familia Gandhi, era un partido que se alió constantemente con los rusos y particularmente utilizaban munición de calibre ruso. Esto puede parecer una tontería, pero no lo es. Es decir, si tú tienes un cañón de 203 milímetros y ese es un calibre que no utilizan los países occidentales, tú no le puedes comprar munición para tus cañones a Estados Unidos porque no te la fabrican. Es decir, los americanos tienen 105 o 155 milímetros. Ese detalle es muy importante. Lo que ocurre es que Modi, consciente de la situación, está empezando a intentar cambiarla. Y entonces empezar a ocurrir todo eso. Mientras tanto, los chinos, que estaban completamente atrás de todo esto, ya tienen su primer avión de quinta generación. Este tipo de cosas, además se llama curiosamente el Ya 20. A mí lo de Ya me hace muchísima gracia. Ya es por J, vamos. Este tipo de cosas que parecen poco simbólicas tienen un mensaje a todo el mundo geopolítico de la zona, fundamentalmente porque los chinos quieren controlar todo el mar de la China meridional y la quieren controlar, pero de principio a fin. Y de ahí vino el primer conflicto con los australianos, cuando empezó toda esta movida con el carbón. Y si recordáis que los franceses le iban a vender submarinos diésel y se los sustituyeron los americanos por los de clase Virginia, que eran nucleares fundamentalmente para que pudiesen patrullar sin tener que salir a la superficie. Es decir, hay una pelea en todo lo que es la zona del mar oriental muy importante, por lo cual todo tipo de mensajes, pequeños o grandes, se hacen con triples y cuádruples intenciones. Cuadruplicar la presencia, por poca que sea, de 1 a 5, de 1 a 4, lo que sea. Mensaje. Claro, pero no es poca cosa hacer eso en Taiwán. No me parece un gesto pequeño, con la que está cayendo ayer. De hecho, entraba un compañero de negocios, amigo y experto, desde Taiwán precisamente, y dice que había un cierto clima de alerta
entre la propia población. De cuidado que esto está empezando a coger un color... Ya, lo que pasa es que Taiwán es una cifra... Perdón, Taiwán es una isla muy difícilmente invadible. Ya, es decir, pero... tú la puedes atacar y te la puedes cargar. Lo sí, que no era el objetivo. Que es que tú no quieres eso, tú quieres mantener que las fábricas sean intactas. Y las zonas de invasión son zonas muy pocas y altamente fortificadas por parte de los americanos, con lo cual es bastante complicado eso de que los chinos lleguen allí y se cuelen hasta en la sopa, ¿eh? No, si no digo que sea ni fácil ni no, digo que lo que no sé si van a dejar que la cosa termine ocurriendo así, pero volviendo a la pregunta, volviendo al mañana, José María, Emiliano, Miguel Ángel, ¿qué esperáis de Xi Jinping y de ese discurso por la paz en Ucrania? Que ya tiene miga que el primer discurso del día en el aniversario de la guerra lo del presidente de China. Bueno, es una parte no alineada. Él se ha mantenido bastante equidistante. O sea, no ha apoyado nunca explícitamente lo que ha sido la postura rusa, pero tampoco la ha condenado. Es decir, no ha tomado partido como hemos podido tomar los europeos o como ha podido tomar muchos otros países, ya sea del G7 o ya sea de otras organizaciones multilaterales como la propia OSCE, ¿no? Que ha condenado hoy mismo a Rusia. Por lo tanto, Xi Jinping se erige y tiene los galones para erigirse después de un año de relativa neutralidad. Y por otro lado, si hay alguien que tiene la capacidad suficiente y la autoridad suficiente a nivel económico, geopolítico, geoestratégico, esa es China. Zelensky ha anunciado que se quiere reunir con la delegación china. Putin se ha reunido cara a cara en la misma mesa que el ministro de Asuntos Exteriores, jefe de Estado con ministro de Asuntos Exteriores, con la simbología, el gesto que esto transmite al no sentarse con un par, con un igual, en el mismo lado de la mesa. A Macron recordemos que lo puso a metros de distancia. Sin embargo, con el ministro de Exteriores de China estaba enfrente y en la parte central de la mesa. Todo esto son gestos que nos está dando el presidente Putin y gestos que nos está dando el presidente Xi Jinping. El propio Putin inició el conflicto de Ucrania, tal fecha como hoy, pasados los Juegos Olímpicos de Invierno de China. Por lo tanto, es decir, la guerra no tiene límites en lo que es la propia guerra, que por su carácter horrible, pues lleva a sacar lo peor de los seres humanos. Sin embargo, reitero que esta guerra está geolocalizada, pero sin embargo, el resto de la guerra que se está jugando y que estamos jugando todos, a nivel global, esa guerra sí que está teniendo unos límites. Está teniendo unos límites económicos porque por un lado está sancionando, pero non troppo, no vaya a ser que nos vayamos a hacer daño a nosotros, o no vaya a ser que vaya a haber países que puedan beneficiarse en exceso, y no queremos que se beneficien en exceso, o países que pierdan protagonismo o que tengan perjuicio en exceso. Por lo tanto, hay ahí hay unas medidas y hay unas normas de juego donde hay unos grandes campeones que se están viendo ahora, que son Estados Unidos y China. Y si China logra sentar a las dos partes contendientes en una mesa de negociación y dar un plan de paz que llegue a buen fin, yo creo que estamos hablando ya de que China se va a sentar, como ya está desde hace mucho tiempo, en la mesa de los mayores, pero va a coger un protagonismo y un peso muy especial de cara a Estados Unidos. Eso es, Emiliano, lo que vamos a ver mañana, a un Xi Jinping diciendo voy a sentarlos a todos y vamos a terminar con el conflicto. Es muy importante entender y comprender que en China todo movimiento, toda acción o todo discurso tiene un significado, es decir, está muy pensado y eso significa que a raíz de la visita de Wang Yi a Rusia, lo que prometieron que probablemente había una visita de Xi Jinping en un futuro próximo, sin señalar cuándo, a Rusia, pues el hecho de que mañana vaya a salir con este discurso puede ser que a raíz de la información suministrada por su equipo de Asuntos Exteriores, puede ser que plantee alguna propuesta o al menos se presente a la comunidad internacional como un potencial artífice de un acuerdo de paz entre ambas partes, porque realmente es muy curioso que coincida mañana. Mañana también, pues en el Consejo de Seguridad se supone que habrá una reunión que no conducirá a nada. De hecho, ha sido muy revelador también el tono de Josep Borrell en su conferencia de prensa,
cuando le ha preguntado a una periodista y les ha dicho, bueno, usted conoce mejor que yo cómo funciona el sistema de Naciones Unidas, como diciendo, de aquí no esperamos nada, pero por lo menos vamos a seguir manifestando la posición europea en relación al conflicto con Rusia. Entonces, creo que la coincidencia de todas estas iniciativas a nivel de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, más la intervención del presidente Xi Jinping, puede ser que alumbre algo, porque es que incluso tampoco al resto de potencias que están apoyando a Ucrania no les interesa una larga guerra, porque es que tiene implicaciones presupuestarias, incluso para el presidente Biden, diciendo no se ocupe tanto del exterior y ocúpese más de la política interna. Y por otra parte, toda la incidencia que está teniendo en términos económicos, que ya habéis comentado anteriormente, la parte de la sección económica, con el tema de la inflación, el tema de la hambruna, porque claro, si el grano no puede salir como salía anteriormente de Ucrania, que era el granero de Europa, pues eso tiene implicaciones, quizá no tanto para los países desarrollados, pero sí para los países en vías de desarrollo. El tema de la energía, aunque ahí dudo mucho que Rusia recupere su anterior papel que tenía, porque tenía el control de toda Europa central y oriental, y eso ya lo ha perdido, y creo que eso ya es irremediable para ellos, puesto que ya hemos buscado alternativas y estamos buscando más alternativas, aunque realmente los socios que estamos buscando de suministro de gas, como es el caso de Argelia a través de Italia y en su caso a través del Medgas España, pues no es la alternativa más deseable, tampoco lo creo que sea Qatar, y Estados Unidos, pues bueno, pues está haciendo también su negocio con todo el gas licuado natural que nos está suministrando. Entonces, hay toda una serie de variables que hacen, como bien se acaba de mencionar, que si Xi Jinping logra buscar unos términos de acuerdo, pues realmente ya no será ya, digamos, la potencia económica, sino también la potencia política de tener la influencia necesaria para poder hacer que dos partes en un conflicto se sienten en una mesa y lleguen a un conflicto que beneficie al conjunto en términos económicos y comerciales, que en el fondo es la parte que yo creo que más le interesa a China y al Partido Comunista Chino. Bueno, precisamente sobre esto y sobre a quién le interesa qué económicamente. Va a empezar ahora un segundo capítulo. Si mañana no vemos, decía Emiliano, bueno, mañana podríamos ver un plan de paz. A ver si lo vemos. Porque incluso Ucrania dijo que se supone que le había llegado y que no sabía nada ni tenía detalle de ningún plan de paz. Dijo literalmente Zelensky cuando le preguntaron por este asunto. Entonces yo no sé si mañana presentarán un plan de paz. Pero entre que avanza esto y no, lo que se va a producir ya es el deshielo, es el fin de ciertas heladas en Ucrania, probablemente en menos de un mes. Si no llegamos a la paz, decía Josep Borrell hace unos minutos, Rusia ha pasado de tener 150 a tener 300.000 tipos ahora mismo dentro de Ucrania. Lo que vamos a ver es una ofensiva importantísima. ¿Vosotros lo veis así? O sea, ¿la paz o llega ya o vamos a tener un follonazo mucho más gordo de lo que hemos visto? Bueno, vamos a ver, el hecho de tener 300.000 botas, ¿no?, por así decirlo, pares de botas en Ucrania ahora mismo puede llevar o bien que estén esperando al deshielo o bien que empiecen la ofensiva ya, aprovechando precisamente la superioridad sobre el papel que tiene Rusia en condiciones climatológicas adversas y tiene unidades de élite que no existen en otras zonas del mundo, ni siquiera en Estados Unidos, de gente preparada para hacer este tipo de ofensivas con climatología muy adversa. Y también sería una forma para el presidente Putin de llegar a esa mesa de negociación con un triunfo sobre el campo de batalla, lo cual te pone en una posición muy buena para llegar a términos o a un tipo de armisticio. Siempre es mejor llevar la delantera en lo que es el campo de Marte cuando te sientas en la mesa de negociación para intercambiar cromos. Y bueno, la primavera se puede hacer muy corta o la llegada de la primavera, mejor dicho, se puede hacer muy larga. Pero esto ya depende de Putin, no depende del plan de paz que mañana ofrezca Xi Jinping. Que ofrecerá, a lo mejor da el plan de paz y ofrecerá que está consensuado, líneas. Como decías tú antes también, está muy consensuado y tiene un sentido y se ha llamado, estas llamadas oscuras que hay entre unos y otros. Aquí el timing es fundamental, porque al final es una negociación y cómo llegas a la mesa, cómo de fuerte llegas a la mesa y lo que tienes ya ocupado y lo que no tienes ocupado es de vital importancia para hacer cualquier tipo de alto el fuego o armisticio. Yo leía un artículo de un profesor de la escuela de Annápolis el otro día que decía que esta guerra ha definido nuevos roles. Algunos de los antiguos los ha asentado, pero ha incorporado otros nuevos. Por ejemplo, decía algo que me llamó mucho la atención. Ahora cualquier país puede tener una fuerza aérea y además una fuerza aérea barata, porque tiene drones.
Es decir, tener aviones es muy caro, pero tener drones es muy barato. Es decir, las plataformas de disparo han cambiado. Adicionalmente, se ha demostrado que la artillería media, esa que hablaba yo antes de los 105, 155 o 203 milímetros de calibre, está obsoleta, que es mucho mejor los sistemas de lanzamiento móviles, los famosos HIMARS, que lanzan los ATACMS, estos que son misiles de corto y medio alcance que mueves con muchísima facilidad. Es decir, ha cambiado toda una serie de paradigmas. Resulta de que los rusos se estima que han perdido al menos 2.000 carros de combate, que se dice pronto. Es que nosotros si utilizamos todos los nuestros, tenemos que multiplicar esa cifra por 9. Es decir, ¿cuántos les quedan y cuántos les quedan operativos? Porque hay otro problema, que es que los carros de combate te los cepillas con un dron. Y no es que te cepilles el carro de combate, es que aunque ataques las cadenas, haces que sea inutilizable. Y el problema es que un carro de combate inutilizado en mitad de una línea logística provocas que toda la línea de abastecimiento cambie. Y hay un detalle muy importante. Tú tienes 300.000 botas, es el término que emplean además los militares. Mira, al empezar la guerra, el ejército ucraniano literalmente no existía. No existía. Sí, bueno, se hablaba de que había como medio millón, ¿no? Pero no existía. El asunto está yo no en sé, que... si ha tenido 300.000 bajas, no sé dónde está saliendo. Es que ahora lo que tiene es un ejército que es lo más importante. Primero, está muy motivado. Hemos visto que los rusos los han sacado de las cárceles y están borrachos y no quieren venir. Por lo tanto, es importantísimo la motivación. Y lo segundo es que eran ciudadanos que no sabían manejar un arma y ahora están hiperentrenados en el mejor sitio para entrenarte, que es el campo de batalla. Por lo tanto, muy probablemente un ucraniano cuenta los efectos por 15 rusos. Es decir, que la cifra esa de 300.000 a lo mejor se molestan más que se ayudan. Entonces, ¿qué va a ocurrir en la próxima primavera? Pues obviamente los equipos de las fuerzas especiales que los ucranianos no tienen, los Spetsnaz, te pueden hacer daño, pero esos son gente preparada para entrar, liarte una muy gorda y salir corriendo. Tú necesitas fuerzas de ocupación, batallones tácticos. Y los rusos se han cargado todo lo que tenían. O sea, 2.000 carros de combate. Las líneas de la milicia... Por eso decía José María, a lo mejor es más importante que Putin, en este caso, que Moscú, intente lograr una victoria antes de sentarse. Pero le va a costar mucho avanzar muy poquito en las líneas. O sea, yo creo que lo mejor que le puede pasar es que Zelensky aceptase algo que ya han dicho los americanos que no van a aceptar. Oye, cedo un trozo y aquí hemos acabado. Eso estamos de acuerdo los europeos, porque nos interesa, bueno, pero no los americanos. De hecho, en esa línea, y no sé qué pensáis que va a ocurrir, aprovecho visión de Miguel Ángel, quiero también la de Emiliano y la de José María, pero ¿qué va a ocurrir para esa paz y qué se va a ceder o no? Le han preguntado hoy a Borrell, hace apenas unos instantes, ahí en la Asamblea General de la ONU, le decían eso, ¿se va a ceder el Donbass? Y la respuesta ya no ha sido no. La respuesta ha sido... Bueno, yo no soy una de las partes que se sienta a negociar. Ya, pero no es lo mismo. Hace apenas 2 días la respuesta era no se va a ceder nada, tiene que salir Rusia de un país invadido. Bueno, esto de hacer una guerra por proxy es relativamente cómodo, ¿no? Sí, sí, bastante. Quiero decir, al final Zelensky y el gobierno de Ucrania, el pueblo ucraniano, ¿no?, representado por sus representantes, ¿no?, tendrá que decidir si cede o no cede, y tendrá que decidir si todo el esfuerzo y cómo ha valido la pena y cómo le puede decir a una nación rota y que está completamente destrozada por las pérdidas humanas que han tenido en este año, donde han aguantado el muro contra el ejército ruso, cómo les va a decir que ahora va a ceder un tercio del país, ¿no? Bueno, la política hace extraños compañeros de cama y la política tiene paradojas y ambigüedades que son muy enrevesadas. Pero yo creo que todo está demasiado reciente como para llegar a ese clear cut, ¿no?, de llegar a una paz tan rápidamente.
O sea, yo creo que va a ser más sofisticada, más conociendo un poco a los rusos y la línea de pensamiento rusa, una solución simple es descartable siempre, porque en la complejidad y en el detalle está un poco lo que ellos consideran la sofisticación. Yo creo que ellos llegarán a soluciones mucho más creativas que decir, bueno, esto para ti, esto para mí. Pero bueno, y luego punto número 2, cuando se firme la paz, vamos a ver dónde está el ejército ruso, vamos a ver cómo está el ejército ucraniano y vamos a ver cómo se encuentran ambos ejércitos, tanto de ánimo como en ganancia territorial. Pero si alguien hoy en día tiene el suficiente tamaño, tiene la suficiente envergadura, tiene el suficiente empaque para sentarlos a negociar y poder llegar, si es posible, a algún tipo de paz entre ellos, ese, no nos equivoquemos, es China. Porque el otro gran campeón, el otro gran paladín mundial, hasta los codos. Está metido desde el principio hasta los codos, como dices tú, y parece que esté más bien detrás de Zelensky, diciendo por aquí sí, por aquí no, espera que yo te ayudo, que con ganas de una forma más o menos neutra o aparentemente neutra intentar acabar con el conflicto. Emiliano. Sí, vamos, mencionar que hay una ventana abierta en el sentido que Putin es consciente que tiene como mucho 2 meses para tratar de recuperar en las 4 provincias el mayor terreno posible, porque a partir de ese mes y medio, 2 meses, empezarán a llegar, si no sigue habiendo problemas de suministro, los Leopard de los diferentes países, especialmente el caso polaco, el español, con esos 6 que vamos a hacer. Todo el tema del suministro de los aviones de combate, porque ya están siendo entrenados, es decir, que una vez que estén entrenados, lo siguiente, especialmente por parte del Reino Unido, pues es entregarles los aviones para que puedan combatir. Entonces, ahí ya de nuevo el poderío ruso, a pesar de esos 300.000 sobre el terreno, puede perder peso y por lo tanto recuperar, como han hecho con condiciones peores Ucrania, que ha recuperado parte del territorio que había perdido en los primeros meses de la invasión rusa. ¿Cuál es el escenario? Pues el escenario, yo lo único que me imagino, teniendo en cuenta que Crimea para Putin, bueno, Crimea y alguna parte de Donbass o Luhansk es intocable para Putin, es proponerles que se queden con Crimea tal y como estaban en el año 2014, porque eso ya lo tenían perdido. Pero eso le va a saber a poco. Sí, le va a saber poco, pero bueno, Zelensky ha dicho que no quiere renunciar ni un solo kilómetro cuadrado, pero en una negociación siempre hay que ceder. Y la única opción que encuentro, digamos, razonable es que Donetsk, Luhansk, Zaporilla y la parte derecha del Dnieper, de Gerson, pues tengan un régimen de autonomía en un marco de una reforma constitucional que pueda dar cabida y que permita, digamos, un margen de autonomía amplio a esos 4 países, pero que estén bajo la integridad territorial de Ucrania, porque entonces Zelensky, si termina ganando territorio, si se ve con fuerza, no va a ceder absolutamente ni un kilómetro cuadrado. Y Crimea es la parte intocable para Putin y la idea que tiene de renovar el imperio ruso. Yo creo que es Crimea y las 4 provincias que pasaron a formar parte de la Federación Rusa y que de hecho pues se adaptó la Constitución. Y Putin ha reiterado, y su ministro Lavrov también reitera, de forma muy coherente, que estarían dispuestos a utilizar todo su arsenal nuclear, todo lo que son los medios a su alcance, para defender su soberanía y su integridad. Entonces, yo creo que ahí hay un paso atrás, hay unos límites muy claros. Siempre y cuando ese sea el objetivo de Putin, porque a mí, y abro el debate, ¿no?, al resto de los colegas, yo todavía no sé cuál es el objetivo de Putin. Yo sé que abrió 4 frentes distintos hace exactamente un año. Parecía que Kiev era un objetivo claro, no sabemos si provisional o con vocación de permanencia. Había otro frente en el este-norte, hacia Charkov, otro en el este-sur, el Donetsk y Lugansk, para consolidar el Donbass, otro un poco más al sur, Mariupol, y estrechar Gerson y Zaporilla, y otro directamente desde la península de Ucrania, que iba hacia el norte, que parecía que iba a conectar con Nikolaevich, luego con Odessa y luego con los hermanos, lo que llaman los rusos, los hermanos de la Transnistria, que es esa brigada acorazada. Esa brigada acorazada que controla esa franja en Moldavia. Luego el objetivo pareció ser distinto porque se retiraron las tropas del noroeste del país, se empezaron a hacer combates más en profundidad, a estrechar un poco más las líneas hacia adelante en toda la zona donde vemos ahora los grandes combates, en la zona noreste del país,
en Soledar, en Bakhmut, etcétera. Pero, ¿cuál es el objetivo, querido José? Venga, pues amplío esa pregunta para Miguel Ángel y para Emiliano también. ¿No será que de pronto acabar con la guerra nos parezca bien y en medio Bielorrusia, que ya es casi provincia anexada a Transnistria, Abjasia o incluso Moldavia, terminen por otras vías cambiando de gobierno y anexionándose a Rusia? No, vamos a ver. Es que... Perdón. Sí, Emiliano. Sí. No, iba a decir que si no, o sea, tenemos que ser conscientes que si dejamos que la visión imperialista de ser el nuevo zar Alexei III en versión Putin, pues nos encontraremos que además de Transnistria, Moldavia, Bielorrusia y cerrar ese frente, luego volveríamos a reactivar el conflicto con Georgia, el conflicto con Armenia, el conflicto con Azerbaiyán y volver a retomar la República Socialista Soviética. Es que, o sea, quiero decir que la intención de Putin, desde mi planteamiento al menos, es que tiene una visión imperial donde está llamado a volver a recuperar el esplendor de la Rusia, no sé si zarista, pero al menos soviética, y eso es una amenaza y debemos ser conscientes de ellos y no permitir o poner en la balanza de sacrificio a Ucrania, diciendo, bueno, pues para no seguir incrementando la escalada de guerra, vamos a decir que cedan todo su territorio y que pasen a ser una provincia autónoma dentro de la Federación Rusa. Eso me parecería peligroso porque ahí ya, si gana esto, ya no se va a conformar y va a seguir con Moldavia y luego va a ir a Georgia y luego a Armenia y a Azerbaiyán. Y bueno, y ahí sí que tenemos un problema Yo lo decía porque Moldavia ya anda lanzando avisos. Ahí hay un punto, y aquí hay un tema que nosotros, desde nuestro punto de vista occidental, vemos los problemas que si se resuelven o no se resuelven, si se gana o se pierde. Pero Putin y Rusia en general, durante los últimos 25 años, ha estado muy cómoda con conflictos abiertos no resueltos. Y aquí los habéis citado, Abjasia, Osetia del Sur, Chechenia. O sea, quiero decir que el armisticio o los pactos de Minsk en el 2014, donde más o menos se consolida la línea del frente y donde una parte de Donetsk y Lugansk quedan bajo influencia y mandato ruso, eso se ha quedado así hasta el 2022. Te quiero decir, y no hace falta hacer ningún tipo de reconocimiento, es un reconocimiento de facto, que no de jure. No, pero ya está pasando. Ayer, antes de ayer, en el discurso de Vladimir Putin, el martes, también dijo, enhorabuena a las provincias que ya habéis celebrado los referéndum de pleno derecho y os habéis consolidado dentro de Rusia. Pero Ucrania, no nos olvidemos que fue la primera república de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que manifestó de una manera clara su autonomía. Es decir, en ese viaje que hace Bush a ver a Gorbachev cuando ya estaba Yeltsin con Rusia, y luego viaja él a Ucrania y justamente fue previo a lo que fue el golpe de Estado, que estaba el vicepresidente de Gorbachev y estaba también su jefe de gabinete y la KGB. Entonces, Ucrania, dentro de todas las provincias, perdón, de todas las repúblicas, es la que tiene más historia de independencia. Es la que menos complicado, es más complicado que acepte todo eso. Y para empezar, hablan un lenguaje diferente. Curiosamente, en el Lugansk y en el Donbass, particularmente en el Donbass y en una zona que es la de Donetsk, eso yo no sé si es de los últimos 14 años una provincia de Rusia, una zona de pelea. Hay un pequeñísimo detalle, que el equipo que gana la liga en Ucrania es el Donetsk, el Shakhtar Donetsk, y que jugaba en Europa, en Kiev. Es decir, porque es una zona de conflicto que es imposible de entrar. Yo creo que a lo máximo que se puede llegar, a lo máximo, es a que se le conceda un trozo del Lugansk, un trozo del Donbass. Yo no creo que se le conceda Zaporilla y, por supuesto, no Jersón, porque son zonas son accesos al Mar Negro que limitarían mucho el acceso por parte de los ucranianos y estaría muy cerca del puerto de Odessa. Vamos a verlo. Vamos a ver qué se negocia, vamos a ver qué pasa mañana con Xi Jinping. Tiempo vamos a tener y seguro lo vamos a analizar aquí
Os lo agradezco, de verdad que aprendo mucho, que es un gusto teneros como maestros los jueves y más en días como estos, cuando llueve tanto y uno no sabe dónde meterse. Voy a citar a la abuela de mi madre, que decía la señora que en una negociación están las cosas bien hechas cuando no hay nadie que ha salido contento. Es verdad. Entonces, dice, eso es que la negociación está bien hecha. Si las dos partes salen disgustadas, lo has hecho muy bien. Bueno, ahí está la mujer. José María Viñals, gracias, como siempre, por estas noches y vamos a ver qué pasa y qué acepta y qué no. Miguel Ángel Temprano, un gustazo. Emiliano, gracias también desde esa Universidad de Robledo. Gracias a los tres, que es un placer. Vamos a ir con algunas noticias económicas en breve. Antes, les cuento alguna otra cosa. Sobre todo porque ha publicado resultados Netflix, lo ha hecho en la jornada de hoy, cayendo casi un 6% estaba. Es verdad que se ha recuperado, que parte de lo que hemos visto en esta jornada, de esas caídas, lo han recuperado casi la mitad, pero sigue cayendo en torno al 3%, y en cuanto a los detalles es porque ha bajado un 50% los precios en más de 10 países y eso ha hecho, que ya lo saben, para intentar recuperar usuarios, ha caído casi un 100%, o sea, casi un 50%, decía, los precios, sangría en bolsa importante, así que, bueno, dificultades para Netflix. Me dicen, y no me quiero ir, si me dicen desde el control que os pregunte antes de iros, yo os pregunto antes de iros. De mañana un solo titular quiero. Me dice que necesitamos un titular, yo os lo pido, yo os había dado por hechos, pero yo os lo pido temprano. Un titular de qué va a ocurrir mañana. Sí, no va a aclarar absolutamente nada. Vaya, pues nos quedamos listos, José María. Sí, va a abrir la puerta a la multipolaridad, erigiéndose como el gran causante o la última baza y esperanza de una paz en Ucrania. Ojalá. Sin embargo, coincido contigo que no dirá nada. Es más la importancia del gesto que lo que diga. Ojalá tengas razón. Te dejo, espera. Me dicen, me pasan noticias, así es como la jugamos aquí. Por lo visto está diciendo Rusia que Ucrania quiere invadir esa parte del Transnistria y que para eso quiere ese armamento que le está pidiendo con ciertos proyectiles tácticos nucleares a Estados Unidos. Pero el Transnistria está todavía bastante lejos, tienes que pasar por Odessa. No, pero Ucrania atacaría... Ucrania es Ucrania. Que Ucrania es quien se haría con esa zona. Bueno, el Transnistria es una zona muy particular porque no es un país reconocido por tal, es una zona con muchísimos recursos naturales, controlada por un par de hermanos que son como Sheriff. Es más, es que tiene un equipo de fútbol que jugó con el Real Madrid y se llamaba el Sheriff. Es que son omnipresentes, dictadores... ¿Pero lo veis esto? ¿Veis capaces a Ucrania de hacer eso? Yo no creo que se metan ahora en esos follones. Bueno, vamos a ver, Ucrania está en guerra con Rusia. Y tener una brigada acorazada como la que hay en Transnistria, que en algún momento se llegó a sospechar que podría conectar con las tropas que subían por la península de Crimea y se iban metiendo hacia Nikolaevich, y llegó un momento donde se pensó que irían hacia Odessa y se juntarían allí con el resto de las tropas rusas, no es descabellado. La presidente de Moldavia estaba en el discurso, en el plano del discurso de Joe Biden, en el Palacio de los Reyes de Varsovia, el Palacio Real de Varsovia, en su discurso de hace 2 días. Sí, ahí está. Y en Moldavia se ha especulado, por la prensa también británica y americana, que podía haber habido un intento de golpe de Estado contra esta presidenta. Entonces, bueno, muchas cosas están pasando, no nos enteramos porque realmente son países donde no está puesto el foco, pero en un concepto de guerra total, y quizá para menoscabar un poco ese mensaje de mañana o para menoscabar también una posible sentada rusa a un plan de negociación de paz donde Rusia esté suficientemente fuerte o se sienta confortable, le das una patada en la espinilla por donde no se lo espera, que es abrir un nuevo frente en Transnistria, donde le harías la pinza entre los moldavos por un lado y por otro lado Ucrania. Transnistria, igual que Moldavia, no es OTAN. Por lo tanto, ahí estamos en territorio libre de pactos. Emiliano, no sé si sigue por ahí. No, Emiliano, sí hemos perdido. Aprovecho para preguntaros a los dos. Entonces, con esto de Transnistria, si de verdad se está produciendo esto,
¿quién está diciéndole a Zelensky ataca a Transnistria? ¿O se le ha ocurrido a él? No, esto tiene que ser por parte de los americanos, obviamente. Es decir, esta guerra durará hasta que los americanos quieran, en el sentido de que si los americanos dejan de suministrar armamento a los ucranianos, los europeos iremos como ovejas detrás de ellos y se habrá acabado la historia. Lo que pasa es que los primeros que han dicho que bajo ningún concepto le van a dar la victoria a Rusia son los americanos. Quien ha dicho claramente de que no está dispuesto a que Putin se anexione ni un solo metro cuadrado de Ucrania son los americanos. Zelensky, el pobre hombre, está ahí. Vamos a ver, ahora mismo económicamente Ucrania es un país fallido, no son capaces ni siquiera de comer, porque no son capaces de producir absolutamente nada en la situación en la que están, si no es con la ayuda internacional. Si Ucrania de verdad se mete en Transnistria, sería realmente desde el punto de vista de la opinión pública interna rusa, sería un gran check, como venían los franceses, para Putin, porque además sería, oiga, y como consecuencia de este conflicto que hemos iniciado, en vez de ayudar a nuestros hermanos, que los llaman así, a nuestros hermanos de Transnistria, les hemos metido todavía más en lo que llevaría a Rusia a incrementar su esfuerzo bélico, ¿vale? Porque ahora ya tendría un doble objetivo. Luego, bueno, no es una excusa clara, ¿no? Es descabellado. Ese efecto que he hablado yo antes de decir, es que estamos motivados, que el ejército ruso está desmotivado, le acabas de dar algo para que esa motivación se incremente, aunque no sea más que un poco. Desde luego yo, y sobre todo, cuidado, para intentar Estamos intentando llamar a la calma, con todo esto ha salido ya Maya Sandu precisamente dando un comunicado diciendo que cuidado con esto y que tranquilidad porque Ucrania no ha desmentido esto que os estoy diciendo. Cuando estamos hablando de armamento nuclear hay de dos tipos, el que todos pensamos que la bomba que guay destroza todo y el uranio poco enriquecido, ¿no? El sucio, por lo tanto, y es el mismo. Es decir, lo que pasa es que es altamente destructivo, deja la zona hecha un Cristo, pero no sale en la televisión con un hongo. O sea, y estaríamos incitando a que los rusos utilizasen eso, que ya han amenazado varias veces con ello, Bueno, como empezamos el programa, querido José, empezábamos con la propaganda, ¿no? O sea, en tiempos de guerra, yo creo que la propaganda es un frente adicional y todas estas noticias a veces son globosonda, a veces tienen una clara agenda detrás y una clara estrategia detrás para minar otras noticias o para apartar la mirada de determinados focos de lo que es el conflicto. Y sí que es verdad que Moldavia tiene un problema territorial con Transnistria, Ucrania tiene un problema también con Transnistria porque en la retaguardia tiene, como hemos comentado, una brigada acorazada rusa y por otro lado Rusia también tiene un problema porque no ha conseguido llegar y enlazar con esa parte de Moldavia a través de Ucrania, que era uno de los objetivos iniciales. Yo no sé si es un globo sonda, pero en Moldavia tienen que estar temblandito, Bueno, este Moldavia porque se les viene una cosa... Es uno de los países con más refugiados ucranianos. Por eso. Y ahora, si de verdad te quieres meter en Transnistria, desde luego te metes en un jardín importante que les salpica. Yo no sé si esto es solo cosa de opinión pública o globo sonda, pero la que se le puede venir encima con estas propagandas ahora de Bielorrusia metiéndose otra vez en Moldavia también puede ser buena. No lo sé. José María Viñals, Miguel Temprano, de verdad. Gracias y perdonad este asalto de última hora, que estáis siempre al quite. Vamos con las noticias económicas, vamos con Javier del Valle.